leucotrienos, histamina, ¿sí? Básicamente prostaglandinas, interleucinas, y hay muchas más, muchas más que van a interactuar aquí. Pero estoy aquí extrayendo las más importantes. Y estoy un poco lento porque la música como que hace que mi cerebro, una parte del cerebro esté bailando, la otra esté tratando de poner atención a lo que estoy explicando. ¿De acuerdo? Entonces, libera. Al entrar en contacto con el alergeno, la primera respuesta se llaman células cebadas. O sea, los monocitos y los mastocitos lo que se van encargando de producir es prostaglandinas, interleucinas, leucotrienos e histamina. ¿Qué va a hacer eso? ¿Cuál es el objetivo que produzca cada una de estas? Entonces, ¿qué quiere decir? Va a producir edema. ¿Por qué? Porque el edema se va a encargar de capturar al alergeno. Y esto se conoce como moco. ¿Quién produce ese moco? La histamina. En este mismo medio va a haber inflamación. Y la inflamación la va a producir las interleucinas del tipo 6. Va a haber congestión, inflamación y prurito, prostaglandinas. Va a haber una vasodilatación, leucotrienos y los tromboxanos que también entran aquí. Entonces estamos teniendo una reacción de hipersensibilidad. Normalmente quiero que me entiendan que esta respuesta siempre va a estar dada. Siempre va a estar dada esa función normal. Pero como es de hipersensibilidad, o sea que está demasiado alterado el sistema, lo que va a entrar al quite o lo que va a entrar a secundar esto son las células cebadas, digo, las células B y las células CD4, que tendrían que estar mediando esta respuesta, pero no la van a mediar. A través de la CNK van a estar, y esta CNK va a producir factor de necrosis tumoral alto. Y este factor de necrosis tumoral, por ende, activa las células cebadas, que estas células cebadas van a producir más interleucinas, más prostaglandinas, más histaminas y más leucotrienos. Que por ende va a tener una sobreestimulación de una respuesta. Y al haber esta sobreestimulación de la respuesta, el paciente que va a tener como signos y síntomas. Mucho moco, muchos estornudos, mucha comezón, lagrimeo en ojos llorosos y que avanza hasta la zona de la rinofaringe y la orofaringe. Porque es bastante susceptible. Entonces, cuando la respuesta innata al alergeno, o sea, al medio de contacto, va a estar dada y se van a inflamar todo el tracto respiratorio superior, que sería entonces la nariz, la orofaringe, rinofaringe, laringe, el paciente llega a tener sensación de cuerpo extraño e inflamación ya en la garganta. Y entonces dicen, ya me enfermé. Y comienzan a tomar fármacos. Ampicilina, porque es el que tiene acceso a todo. Pero sin embargo, todo está dado en una respuesta de hipersensibilidad. ¿A qué haces hipersensibilidad? ¿Cuáles son los alergenos? Hace un rato les dije, polvo, polen, ¿sí? Agentes contaminantes, perfume, y esto es porque tienen algún tipo de esencias diferentes que van a hacer que normalmente mi cuerpo tendría que decir, es un perfume, es un gato, es un perro, es la caspa del gato, porque realmente el animal no nos da alergia, es la caspa lo que nos da alergia. Los ácaros que tienen principalmente, el polvo, la humedad. Cuando ustedes llegan a un lugar de humedad y comienzan a tener rinitis alérgica, no les está dando la humedad, no les está dando la rinitis alérgica. ¿Qué les está dando la rinitis alérgica?
¿Ande? Sí, pero ¿qué elementos hay ahí? Los hongos. Hongos, las esporas de los hongos es lo que está dando la sistema. Normalmente, vuelvo a repetir, tendría que estar mediada por eso, pero está sobreestimulada. Al estar sobreestimulada, está sobrepasada por mucho. Entonces, nosotros necesitamos una terapéutica la cual pueda favorecer mucho esta respuesta inmune, a esta respuesta. Como les dije, los alergenos, polen, ácaros y cásparas, virales también puede estar asociado, pero básicamente ya una rinitis de este tipo ya sería viral o bacteriana, que es otra entidad nosológica. Nosotros estamos encaminados a esta rinitis alérgica, que es sin contagio de alguna microbioma o una... Adelante. Alguna gente patógena. Básicamente lo que les acabo de explicar es esto. El mío está más bonito. Está aquí la respuesta, cómo están los eosinófilos, cómo está el músculo, cómo se va a contraer, cómo están los mastocitos. El mastocito libera histamina, esa histamina libera moco, que en la segunda fase, que esa es la fase inmediata y esta es la fase tardía. Porque el paciente puede llegar a estar de un punto a otro. Porque hay pacientes que dominamos o dominaron por mucho tiempo la rinitis alérgica. Pero llega a haber un factor desencadenante. Así tengas 15 años dominando la rinitis alérgica, en un segundo puede reactivarse. ¿Por qué? Porque está mediada por el inmunoglobulina. Y entonces sería mediada por la memoria de las células. No solo por la respuesta inmune inmediata, sino por la respuesta inmune tardía. Respuesta tardía, ausencia de alergenos, ya no hay alergenos, ya no estás en contacto con el moho, ya no estás en contacto con el polvo, ya no estás en contacto con nadie, pero sigue habiendo histamina y leucotrienos. ¿Qué quieres decir? Sigue habiendo dilatación y producción de moco. Adelante. El cuadro clínico, como ya les dije, básicamente está dado en esto. ¿Cuál es el cuadro clínico? Inflamación, o sea, comezón, prurito, ojos dolorosos, rinorrea, secreción nasal, ¿qué más? Estornudos continuos, tos, sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento, conjuntivitis, o sea, son muchísimos los datos que se van a ir agregando, pero ni siquiera es una respuesta bacteriana ni viral. Y aquí es donde se me confunden, dice, ya tengo una respuesta viral y me inyecto un antiviral o me tomo algún antigripal. No, realmente ahorita muchas de las respuestas son inmunológicas y tienen que ver con el sistema respiratorio. Ustedes ven a alguien ver hoy y en la tarde están, sí, acá ningún virus va a procesar tan rápido. ¿Qué está pasando ahí? Respuesta inflamación. Respuesta. ¿En cuánto tiempo hay una respuesta de virus? Depende del tipo de virus. Depende del tipo de virus, porque hay virus que tardan de 4 a 5 días y hay otros que tardan 8 días. El COVID fue de 1 a 5 días. La primera cepa del COVID fue de 14 días. La segunda cepa fue de 7 días y la cepa que está ahorita es de 3 días. Produce síntomas similares a una gripe. Sí, una influenza, ¿no? Una influenza. Nada más que a muchos pacientes, cuando yo tuve la oportunidad de ver, les produce displasia anosmia también. Sí, los varios patrones inmunológicos que teníamos de SARS era disgeusia y anosmia, que ya no aparece. O sea, ya son bastante inespecíficos. Como muchas de las enfermedades, la influenza igual, si ustedes revisan el virus de la influenza, hay muchísimas más de 100 denominaciones del virus de la influenza. Lo mismo va a pasar con el virus del SARS, conocido como COVID-19. Pero entonces aquí estamos hablando nada más de una respuesta de hipersensibilidad para que podamos entender el efecto de los ojos. ¿Dónde va a trabajar? ¿Qué es lo que va a hacer? Adelante, por favor. Ya están los síntomas. ¿Cómo diagnostico?
clínica. Hace un rato les había dicho clínica, es importante. El enfermero que les va a continuar dando la parte de fisioterapia, ya me dijo algo que va a empezar con ustedes y creo que les va a agradar. Historia clínica. Me dijo, lo primero que les voy a dar es historia clínica. Me dije, haz lo que tengas que darles. Es que necesito, es importante la última. Perfecto. Perfecto. Lo que quieras también. Es parte del conocimiento, parte de lo que ustedes necesitan, que es la clínica de cómo voy a poder llegar aquí. Lo que les acabo de decir, que se los enseñamos en clase. ¿Cómo yo sé que es una rinitis alérgica y que no es una respuesta viral? O que es una respuesta bacteriana. Normalmente en estos pacientes no les da fiebre. Pero si el paciente me dice, tuve fiebre 2 días, enseguida pienso en una enfermedad viral o una enfermedad bacteriana. De acuerdo a las entidades que se van a ir agregando. Puede evolucionar esta respuesta inmune a un alergeno como es el polvo, polen o todo esto, a una enfermedad viral o bacteriana. Sí puede. Por supuesto, porque se deprime el sistema inmune y están las enfermedades oportunistas. Y entonces una de ellas se llama influenza. No tengan miedo cuando digo influenza del tipo 1, la A. Está teniendo muchos años conviviendo con ella. Lo que pasa es, ¿por qué las enfermedades nos están atacando tanto? Pues sí, comunicar está bien. ¿Por qué, María? Y sistema inmunitario deprimido por falta de actividad física. ¿Y qué otra? Alimentación. Pésima alimentación. Cuando es estacional. ¿Y por qué crees que estoy mencionando ahorita rinitis alérgica habiendo muchísimas enfermedades respiratorias? Porque es lo que está ahorita. Los agentes es calor, polvo, viento y contaminación. Y están polinizando todo. Esa es la etapa de mayor polinización. Polen de pasto, polen de flor, polen de todo. Y ahorita está el viento, se lleva todo. Y sales a la calle y empiezas a estornudar, tienes comezón. ¿Qué se llama? Respuesta de hipersensibilidad del tipo 1. ¿A qué? Tendría que buscarlo con un diagnóstico como secreciones nasales y una respuesta tópica. ¿Qué se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama? Prueba de reacción cutánea. O prueba de hipersensibilidad por reacción cutánea. Vas al médico y le dices, tengo en mayo más o menos empiezo como a estornudar y vivo al lado de un abedul y tengo pasto y tengo un ciprés. El médico tiene la obligación de esos que le acabas de decir, rasparte y ponértelos y ahí va a ver la respuesta de hipersensibilidad. Por eso se llama prueba de reacción cutánea. Eso lo hace el médico, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podría yo hacer para poder evitar esa respuesta tan agresiva en el paciente? Porque normalmente a mi paciente le van a mandar como tratamiento antihistamínicos. ¿Y qué creen? Que no funciona. ¿Por qué? Porque están trabajando aquí. Nada más en una parte. A nivel del histamina. ¿Y qué pasó con la interleucina 10, con las prostaglandinas, con los leucotrienos? Solo estás trabajando con el inmune. La histamina, que la histamina va a disminuir la inflamación y el moco. Esa es la función de la histamina. Inflamación y moco. No estoy dando ninguna respuesta. Ok, le mando, y no estoy hablando más de los médicos ni de la alopatía, que quede claro, porque esto que hacemos nosotros es complemento a. Es una complementación que si tú pones antihistamínicos, si le mandas algún esteroide y le pones ozono, la sinergia que hacen los tres es excelente. Y ahorita les voy a explicar por qué. Básicamente lo que me interesa es que entiendan la parte del ozono. La histamina lo único que va a hacer es precisamente dar la disminución de la respuesta histamínica, disminuir. Pero dentro de esto, una de las grandes características que tienen los histamínicos es que producen sueño. Tienen efectos sedantes. A pesar de que ya están en una generación, cuarta, quinta generación, todavía producen algunas personas sueño. ¿Sí? Los glucocorticoides, dexametasona, entre que es el más importante que ponen, ¿sí?
Pero no solo, también utilizamos corticoides, no solo glucocorticoides, para poder tratar este tipo de pacientes. Pero ya a veces sin, tampoco sin resultados. Le mandan la mometasona en spray nasal, o a los asmáticos les mandan el salbutamol con la beclometasona. Eso es un boomerang, repite. Va a depender su sistema inmune a veces. Lo único que estás haciendo es disminuyendo a estos dos. Pero estos dos son importantes. Les dije que las enfermedades oportunistas se aprovechan cuando estos dos se disminuyen, cuando los mastocitos disminuyen. Por la influencia del glucocorticoide o el del corticoide, no vas a tener una respuesta alérgica hacia antígeno anticuerpo. Y cuando entre un antígeno de verdad que se llama bacteria, que se llama virus, tu anticuerpo no va a tener esta respuesta. Solamente eso, entonces estos medicamentos solamente son sintomáticos. Sí, porque vas a inhibir estos dos. Ese es el objetivo. Disminuir, por eso se llaman antiinflamatorios esteroideos. Lo único que estás disminuyendo es la cascada inflamatoria, pero desde la vía esteroidea. Sí, porque el neumólogo solamente lo deja a largo plazo, ¿no? Ese tipo de medicamentos. Por supuesto. Yo saben que tengo rinitis alérgica y traigo mi disparador y solo lo utilizo cuando ya no aguanto más. ¿Cómo me contengo? ¿Cómo puedo yo contraatacar todo este proceso? Tengo dos formas, el ozono y el implante de placenta o el implante de cordón. Con eso me va muy bien con los implantes. El gran problema es que esta vez no me ha funcionado. Lo traigo en la mochila y espero que en algún momento funcione. Quizá antes ponerse que aplicarlo. ¿Vale? Quizá tengas que ponerlo. Tal vez me lo tenga que poner para que tenga la respuesta. Pero con ozono, yo he tenido buenos resultados. Y si me preguntas por qué no te los pones, es porque creen. Porque eso mole. Por la misma situación que no me he puesto el implante de placenta. Tengo tantas cosas que a veces se me olvida que lo que tengo que pasar. Entonces, adelante, por favor. El ozono. Y eso es básicamente lo que nos interesa. Y decir, ¿realmente el ozono tiene influencia sobre el control del sistema inmune? Y sí, sí hay una gran influencia sobre el control del sistema inmune. Primero que nada, nosotros podemos utilizar varias vías. Una de las vías importantes es la aplicación por la vía intramuscular. La aplicación por la vía intramuscular del ozono combinado con otros factores puede tener un efecto muy importante, siempre y cuando respetando la cascada hormética o la hormesis. ¿Qué es la hormesis? La hormesis lo vemos en farmacología. La cantidad de un insumo que necesito para que haga esto y haga esto. Esa se llama curva hormética. ¿En qué punto quiero llevar o a qué punto quiero llevar la respuesta inmune o la respuesta del ozono? Entonces, ¿qué necesito hacer aquí? ¿Estimular al sistema inmune? Si lo estimulo, siempre les pongo un ejemplo. Pueden lavarme las manos. Siempre les pongo un ejemplo. Nuestro sistema inmune de un paciente con alergias está así. Este es un vaso. Este es un vaso. Y este vaso le echo un pelo de gato, o polen, o moho. ¿Qué va a pasar con este vaso? Se va a derramar. El ozono tiene esa característica, es una respuesta hormética, y que se los explico en clase. Necesito una dosis específica para que alcance un objetivo. Si pongo una dosis muy alta, lo que voy a hacer es deprimir al sistema inmune. Si entra en contacto algún alergeno llamado bacteria o virus, en lo que se comienza a producir las células para que puedan atacarlo, ya hizo de las suyas. Ya lesionó muchas partes del cuerpo. Entonces no me interesa deprimirlo tanto. Me interesa llevar el equilibrio. inmunomodularlo.
Para entonces llevar a una inmunomodulación, yo quiero llegar a este punto, donde la respuesta alergena esté precisamente aquí. Si entra el polen, sube un poco, no pasa nada, ¿sí? Y se va a ceder y va a bajar. Si entra una bacteria, sube un poco la ataca. Si entra un virus, sube un poco la ataca. Si entra un hongo, lo sube un poco la ataca. Pero siempre mi objetivo es llevar al sistema inmunológico a este punto, un punto medio. Y lo puedo lograr. ¿Por qué? Porque resulta que de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, hay muchísimas investigaciones de artículos indexados que si alguien tiene dudas o tiene alguna idea diferente, que se ponga a estudiar. Porque hay muchos en este mundo que dicen que no sirven. Siempre les digo, métete a estudiar, baja muchos artículos indexados, léelos, aplícalo. Cuando lo apliques y lo hayas leído y me digas, ya lo puse y no funciona, te voy a creer. Pero si solo hablas por tu criterio, no te creo. Esto que estamos dando aquí es porque tiene bases científicas. Ya alguien lo estudió. Alemania, Cuba, España, tienen muchísima información de eso. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes al poner el ozono, lo primero que va a pasar es al unirse el ozono a la sangre, ya de forma interna, va a comenzar a liberar interleucinas. Estas interleucinas 8, 10, 1 alfa, entre otras más, porque son muchas más, van a comenzar a tener una respuesta. ¿Cuál es esta respuesta? Pues resulta que estas interleucinas son mediadoras. ¿De quién? De la inflamación. Desde aquí empiezo con una respuesta inmunológica mediadora de la inflamación. O sea que estoy mediando esta respuesta. Después que se producen interleucinas, se van a producir también interferones gamma. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se van a producir? Interferones beta. ¿Sí? Y estos interferones gamma, estos interferones beta, van a tener una gran influencia. ¿Por qué? Porque van a liberar un factor de necrosis kappa. Que este es el que va a viajar hasta acá y va a sedar la respuesta de los mastocitos o de las células celulares. Y también viaja y dirige la respuesta de las células B y de las CD4. O sea, es una respuesta dirigida o orientada. ¿Sí? Entonces, vamos a tener precisamente una estimulación de las colonias granulocíticas de los monocitos para que a su vez produzcan interleucina 8 y 10, que esta interleucina 8 y 10 va a ceder el sistema inmune y por ende va a bajar la producción de histamina. No quiere decir que la va a quitar por completo, simplemente la va a regular de las prostaglandinas y de los leucotrienos. Por ende, disminuye inflamación. Por ende, disminuye el moco, el edema, la comezón y todo lo que esté relacionado con los signos del sistema inmune. ¿De acuerdo? Como ya les había comentado, la interleucina 6 favorece la distancia entre los linfocitos C y las células plasmáticas. Básicamente, va a acelerar la producción de anticuerpos para que el factor estimulante de colonias, o sea, de las colonias de los macrófagos, produzcan suficiente cantidad de células inmunitarias para que regule esta respuesta. Por eso les decía que la forma más directa o con mayor facilidad para una regulación de la respuesta inmune a nivel del sistema respiratorio es la intramuscular, combinada con otros factores.
Entonces, el ozono sobre el sistema inmune va a producir una respuesta de la CD4, o sea, una respuesta mediadora de la CD4. Por ende, una respuesta mediadora de la CNK y por ende, una respuesta mediadora de las células T, de las B. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Este es importante lo que va a hacer el ozono. Regular la respuesta de ellas dos. Porque estas células se llaman células presentadoras D. Su función, al ser inmunidad adquirida, es una presentación de. ¿Qué quiere decir presentación de? Célula presentadora de antígeno. Ella es la que se va a encargar de decir que todo es lo conocí hace 10 años y es así. No te preocupes, no pasa nada. Él es buena persona, no más lo sabe unos 10 con nosotros. Esa es su función. Pero si ella está alterada, te va a decir, no, ataca lo que es malo. Pero ni siquiera tiene idea. Entonces, al regular la presentación del antígeno a través de la respuesta del ozono, ¿sí? Va a tener como resultado una respuesta inmunitaria adecuada. Es porque el ozono lo podríamos poner 2 veces por año en pacientes con este problema. Y de esta forma, siempre voy a tener al sistema inmune regular. Y luego me preguntan, oye, ¿pero por qué le tengo que poner cada año si resulta que yo quiero reparar el problema? Les dije que hay para los pacientes con problemas respiratorios, en este caso la rinitis o el asma, pueden estar 30 años sin tener ningún problema. Pero en cuanto pase algo así, se altera. Y una de las principales causas que altera el sistema inmunológico, ¿cuál es? Emociones. ¿Y qué creen? Somos emocionales todo el tiempo. ¿El estrés? De hecho, piden mucho, o sea, la cuestión emocional tiene mucha incidencia sobre las cuestiones alérgicas. Claro. Claro, ¿qué crees que a mí en uno de los cursos, uno de los alumnos me dijo, ¿te han hecho un tapping? Y yo dije, ¿qué es eso? No tengo ni idea qué es eso. Sí, yo dije esta cosa, de que no vale el pelo. Y me dije, no hay tu problema es que tienes alergia a la gente. Eres un ermitaño. Te gusta estar solo todo el tiempo, no hablar con nadie. Soy yo, me están describiendo. Cuando dejes de hacer eso, tus alergias van a bajar. Y yo, ¿cómo? Sí, tienes que tener más interacción con las personas, más contacto, hablarle a las personas. Y no sé si fue verdad, pero desde que empecé a tener más contacto con la gente, me cuesta trabajo, las alergias se han reducido hasta un 70%. Y el ozono me ayuda mucho. Cuando tengo esas crisis bien cañonas, se los dije, el ozono, los implantes de placenta o de cordón, me olvido de los antihistamínicos, me olvido de la dexametasona, me olvido de la cortisona, de la mometasona por muchos meses. Y hasta he puesto en contacto a mi sistema inmune con lo que sé que es un alergeno principal y me va muy bien. Pero la base fundamental siempre es regular el sistema inmune. Y en la parte psicológica, pues tenemos que aprender a manejar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Básicamente una activación de los CD8 para que eviten que haya una respuesta agresiva hacia este tipo de enfermedad. El tratamiento, como ya les dije, es aplicaciones intramusculares o aplicaciones rectales para su mejoría. Iniciamos con unas dosis elevadas para poder llegar a la curva hormética para este proceso. Precisamente es la inmunoregulación del sistema. Ese es nuestro objetivo. ¿Cómo lo logro? Con la intramuscular, a dosis, diríamos, inmunosupresoras reguladoras. ¿Por qué hay inmunosupresoras? Esta sería una inmunosupresora reguladora. Porque también hay inmunoestimuladoras reguladoras, que eso ustedes lo aprenderían bien en el curso, porque tengo que darles más a detalle cada uno de estos. ¿De acuerdo?
¿Alguna duda? Empiezas entonces en sesiones a 40 microgramos y vas bajando cada 5 sesiones ¿Sí? hasta Hasta 21 microgramos, que es una inmunoestimulante reguladora. Nunca dejes que el sistema inmune caiga, ni que suba tanto.